pasando al sur de nuestro país. Hoy en nuestra sección Gobiernos de ayer y hoy volteamos hacia Centroamérica para conocer los retos que enfrentan los gobiernos y en esta parte de la región. Y lo hacemos junto con uno de los políticos centroamericanos más influyentes e importantes. Fue presidente de Guatemala, además fue creador y promotor y parte fundamental de los acuerdos de paz que que le dieron fin también a la guerra en países como El Salvador y Nicaragua. Actualmente es secretario general del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA. En bloque internacional se concentran los intereses y el bien común de 6 países que de manera extraordinaria lo eligieron para este cargo. Bienvenido al Heraldo Televisión, el presidente Vinicio Cerezo. ¿Cómo está, presidente? Pues bien, aquí trabajando al frente de la integración centroamericana y es un verdadero gusto estar con ustedes. El Heraldo es un medio muy conocido y les mando un caluroso saludo a ustedes, a la audiencia mexicana, a la audiencia centroamericana y a todos los amigos que están conectados con esta entrevista. Pero es un gusto estar con ustedes. Gracias por conversar con nosotros esta tarde, sobre todo aquí en Noticias México. Platíquenos cómo está enfrentando la pandemia esta parte allá en su país. Bueno, mire, la pandemia es definitivamente un elemento, para todos nosotros es una cosa que no habíamos visto en toda nuestra vida, a pesar de que hemos vivido muchas situaciones difíciles. Creo que está afectando, está afectando definitivamente a todo el mundo, pero a Centroamérica en particular la puede aceptar de una manera muy específica, muy especial por las situaciones económicas y sociales que nosotros hemos sufrido. Pero debo decir que la pandemia la han enfrentado los gobiernos de Centroamérica de una manera bastante eficiente, con bastante energía, tomando decisiones que primero trataron de evitar la expansión de la pandemia para que no nos causara los problemas de la insuficiencia de infraestructura hospitalaria. Y en este momento estamos dando pasos para empezar a producir actividades de apertura con el objeto de cubrir también el segundo fenómeno que nos puede afectar a todos después de la pandemia, que es la crisis económica por la falta de movilización de la gente, la falta de consumo y por supuesto la pérdida de empleos para toda la población. Pero Centroamérica es una región de más, somos 8 países en el sistema de la integración centroamericana que estamos funcionando desde hace algunos años con bastante eficiencia y bastante coordinación, diría yo. En este momento, para enfrentar la pandemia, el 12 de marzo, casi inmediatamente después de que se declaró la pandemia y antes que algunos organismos internacionales, provocamos y se realizó una reunión virtual de los presidentes centroamericanos y en esta reunión se decidió iniciar un plan de contingencia, trabajar para elaborar y aprobar un plan de contingencia regional que nos permitiera cubrir todos los retos que vamos a enfrentar con esta pandemia. Este plan de contingencia regional fue elaborado por la Secretaría General y las otras secretarías del sistema y se lo propusimos a los presidentes y a los cancilleres y ya fue aprobado. Y cubre, pues yo diría, las partes más importantes, el enfrentamiento sanitario de la pandemia, los temas de seguridad regional y la búsqueda es el establecimiento de un fondo económico que pudiera respaldar a los gobiernos tanto en la emergencia sanitaria como en los problemas fiscales, los problemas bancarios que se van a enfrentar inmediatamente después. Lo que se hizo de común acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, un banco de desarrollo al servicio de la región y de nivel mundial, que logró reunir 1.900 millones de dólares para responder a esta primera etapa de la pandemia. Por lo tanto, yo diría que lo estamos enfrentando en medio de las dificultades que esto significa, lo estamos enfrentando de común acuerdo, cada gobierno desarrollando su propio trabajo, pero coordinando esfuerzos de carácter regional como la movilización del transporte, de los alimentos y del comercio, y por supuesto unificando esfuerzos para poder defender a nuestra población del contagio y por supuesto prever lo que podría venirse posteriormente. Claro. Presidente, muy buenas tardes. Estamos hablando de que somos países muy cercanos y ahora en medio de toda esta pandemia, de lo que estamos pasando a nivel mundial, pues sin duda también la atención
no nada más se genera en los diferentes países, sino cómo se ve ahora desde su cargo en el SICA, con los diferentes presidentes con los que ha hablado, cómo se ve desde ahí en nuestro país, cómo se está llevando la pandemia, qué opinión tienen sobre cómo se está llevando la pandemia y la situación actual en nuestro país, en México en particular, presidente. Bueno, miren, una línea que hemos seguido siempre en el sistema de la integración económica es respetar las decisiones que cada uno de los gobiernos toma, porque a estas alturas... Bueno, hemos tenido por ahí una falla en la comunicación, Manuel, pero vamos a buscar restablecer la comunicación y bueno, ahí tiene imágenes justamente del país del que platicábamos. Pocas palabras nos platicaba justamente el presidente que estaban dando una opinión acerca de las medidas. Ya tenemos nuevamente la comunicación. Presidente, retomamos la comunicación con usted. Adelante, por favor. Bueno, como le decía, la actitud que ha venido siguiendo siempre el sistema de la integración es respetar las decisiones que cada uno de los gobiernos adopta porque son los conocedores de su realidad concreta y tratar nosotros de hacer aportes con una visión regional para coordinar los esfuerzos de todos en búsqueda de enfrentar los retos comunes y de establecer objetivos comunes. Respetamos mucho a México. México siempre ha estado muy cerca de nosotros históricamente y pues esperamos que las medidas que esté adoptando el presidente López Obrador sean medidas que están beneficiando a la población, que están evitando y disminuyendo las posibilidades del contacto y que definitivamente se están preparando para las posibilidades de una reactivación económica. No más esta pandemia haya tomado ya una línea, se haya estabilizado y no nos esté causando tantos problemas de carácter sanitario. Pero respetamos mucho esas decisiones y esperamos poder hacer un análisis más completo cuando esto haya avanzado y tengamos muy bien, datos mucho más concretos. Presidente, desde su punto de vista, ¿sería necesario después de esto que los presidentes de varios países se unieran en buscar un apoyo económico nuevo ahora que vamos a regresar a esta nueva normalidad después de la pandemia? Definitivamente ese es el criterio que tenemos en el sistema de la integración centroamericana. La urgencia de la pandemia ha hecho de que se tomen medidas de carácter general, como estaba mencionando el plan de contingencia regional. Pero cada uno de los gobiernos, con los instrumentos que tiene, su capacidad económica, su capacidad sanitaria para responder a los retos sanitarios, ha tomado sus propias decisiones. Pero el sistema de la integración centroamericana lo que hizo fue, al implementar el plan de contingencia regional, unificar esfuerzos para reunir primero un fondo de contingencia regional que fue de 1.900 millones de dólares y que sirvió, como estábamos diciendo, para tomar algunas medidas de urgencia contra la para enfrentar la pandemia. Claro. En segundo lugar, para fortalecer y apoyar las medidas económicas que está tomando cada uno de los gobiernos. Por ejemplo, la suspensión de las deudas, los créditos que se necesitan darle a la gente, la asistencia a los sectores más desprotegidos, y ese fondo de contingencia es para respaldar a los gobiernos. Entonces, nuestra experiencia a lo largo de los 30 años que tiene el sistema, que va a cumplir el sistema de la integración centroamericana, es que debemos de hacer un esfuerzo para coordinar todos los estados en función de los mismos objetivos. Y en la medida en que vayamos haciendo un esfuerzo de carácter regional, pero también con países vecinos y amigos, estos esfuerzos seguramente van a ser mucho más beneficiosos y con mejores resultados para nuestras poblaciones. Finalmente, presidente, nos gustaría que le enviara un mensaje al pueblo mexicano en medio de estos tiempos difíciles. Pues nosotros mandamos un mensaje de mucho cariño a la población mexicana. Esperamos que ustedes y su gobierno de común acuerdo estén enfrentando la pandemia de la mejor manera posible, que se estén también pensando en preparar para la reactivación económica en el futuro inmediato. México es un país que nosotros siempre vemos con mucha admiración por su capacidad económica y el crecimiento sostenido que ha tenido durante muchos años. Y por supuesto, lo miramos como un compañero de viaje, porque en todas las etapas históricas que nosotros tuvimos que pasar por etapas muy críticas, como por ejemplo la guerra centroamericana, Contadora, la iniciativa de México para apoyar el movimiento de Contadora y después el movimiento
que condujo al establecimiento de la paz en Centroamérica y después el proceso de democratización que estamos viviendo en este momento desde hace 30 años. Agradecemos mucho todo el esfuerzo y el apoyo que nos dio México en esa época, y nosotros estamos aquí para solidarizarnos con cualquiera de las acciones que México considere convenientes de la frontera mexicana para abajo, que podamos hacer en beneficio de la población mexicana. Como digo, lo más importante de eso es que trabajemos juntos y unificamos esfuerzos para salir adelante, porque la verdad es que nosotros estamos convencidos que solo juntos saldremos adelante. Claro. Gracias, presidente, por tomarnos la llamada y esperemos pronto volver a hacerlo y estar en comunicación con usted. Va a ser un gusto siempre platicar con ustedes sobre los problemas de ustedes y sobre Centroamérica. Gracias. Muchas gracias. Muy Es bien. Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y ahora titular del SICA.